Atención, últimas noticias de Chivas. Esta es la convocatoria de Milito para enfrentar a Querétaro. En la segunda noticia hablaremos sobre la selección mexicana. Los convocados de Chivas para el tricolor y Armando González tendría más oportunidades por la salida de Germán Berterame a Inter de Miami. Todas estas noticias las veremos en este video. Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte al canal, dejar tu like y comentar allá abajo, porque aquí te estaremos trayendo las noticias, rumores y refuerzos oficiales más recientes de las Chivas. Ahora sí, pasemos con la primera noticia. Fernando González. Gabriel Milito registró una novedad en la convocatoria para el Chivas contra Querétaro. Chivas está teniendo un grandioso arranque de clausura 2026, no solamente por la obtención de 2 triunfos y por mantener el cero con ambos compromisos, sino porque poco a poco está recuperando a futbolistas que estaban separados por molestias físicas. Hace unos días se confirmó el regreso de Diego Campillo para la visita al FC Juárez después de algunos meses lesionado, por lo que se espera que poco a poco se vuelva a tomar en cuenta por el entrenador Gabriel Milito. Ahora, el duelo contra Querétaro, el entrenador argentino pudo sumar a alguien más a la lista de convocados, por lo que Fernando González por fin está de vuelta tras una lesión muscular en pretemporada, que le impidió trabajar al parejo de sus compañeros hasta el día de hoy. Sin embargo, el regreso del Oso no le garantiza su titularidad en la escuadra de Guadalajara, ya que el mediocampo está siendo ocupado y dominado por Omar Gobea junto a Brian Gutiérrez, por lo que González deberá emplearse a fondo para ganarse una nueva oportunidad. Por otro lado, la convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Querétaro y quedaría conformada de la siguiente manera, con Raúl Rangel, Oscar Walley, Richard Ledesma, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Rubén González, Brian González, Luis Romo, Omar Gobea, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Yael Padilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Sin embargo, ¿quiénes siguen lesionados en el equipo de Chivas? Con los regresos de Diego Campillo y Fernando González, al Guadalajara solamente le falta recuperar a Gilberto Sepúlveda, quien sufrió una lesión de tobillo en el último duelo de preparación rumbo al Clausura 2026, recordando que el resto de elementos están fuera de planes y se les busca acomodo en otras instituciones. Por otro lado, ¿cuándo se jugará el Chivas contra Querétaro de la jornada 3? El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026, en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a los Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero. Y ahora sí, pasemos con la siguiente noticia. Armando González sonríe. Germán Berterame tomará decisión que lo haría perder su lugar en el Mundial. Armando González se encuentra peleando por un lugar de último momento en la convocatoria de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026, con un panorama muy claro en la delantera del Tri. Si Raúl Jiménez y Santiago Jiménez logran llegar sin contratiempos físicos, el tercer puesto estaría en disputa, siendo Germán Berterame el principal rival del delantero de Chivas para ocupar ese lugar. Sin embargo, el escenario podría dar un giro de 180 grados en beneficio de la hormiga, ya que el delantero de Rayados estaría muy cerca de dejar el fútbol mexicano. De acuerdo con reportes confirmados incluso por altos mandos del Monterrey, Berterame está a punto de convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, una decisión que podría marcar un antes y un después en su lucha por ir al Mundial. Por otro lado, Felipe Galindo nos comenta lo siguiente en su cuenta de X. Tato Noriega habla al respecto de la pronta salida de Germán Berterame. Te puedo decir y confirmar que sí ha habido un acercamiento del Inter de Miami y una propuesta que le es interesante a Berterame. Le interesa a Germán y pudiera ser interesante para nosotros. Por otro lado, y es que irse a la MLS a solo 6 meses de la Copa del Mundo podría jugarle en contra al atacante argentino-mexicano. Se trata de una liga considerada de menor nivel competitivo de la Liga MX y que, además, inicia actividades hasta finales de febrero, lo que provocaría que Berterame pierda un mes de actividad continua, un factor que Javier Aguirre debería analizar con lupa. Este contexto podría ser perfectamente aprovechado por el otaku del gol, quien sí tendría un semestre completo de competencia regular y en una liga de mayor exigencia. La continuidad, el ritmo y el nivel competitivo son elementos que el cuerpo técnico del Tri valora de cara a una lista mundialista, y en ese rubro Armando González podría tomar ventaja clara. Por otro lado, Armando González sí podría asistir a todos los llamados de Javier Aguirre, mientras que Berterame ya
no. Por si fuera poco, Armando González tendría otra ventaja clave en caso de concretarse la salida de Berterame a la MLS. Javier Aguirre ha solicitado contar con futbolistas de la Liga MX en periodos extraordinarios, como amistosos fuera de fecha FIFA y concentraciones anticipadas previas al Mundial. Ese escenario sí permitiría la presencia constante del delantero de Chivas, mientras que Berterame, jugando en Estados Unidos, ya no podría atender este tipo de llamados, complicando aún más su lugar en la lista final. Ahora sí, pasemos con la tercera noticia: el enorme problema que podría tener Brian González y Richard Ledesma en selección mexicana. La selección mexicana tendrá actividad la próxima semana con partidos amistosos ante Bolivia y Panamá, que, al no disputarse en fecha FIFA, solo podrán jugarse con futbolistas de la Liga MX. En ese contexto, Javier Aguirre sorprendió al convocar a 8 jugadores de Chivas, una cifra poco habitual que confirma el gran momento que vive el rebaño sagrado bajo el mando de Gabriel Milito. Sin embargo, no todo es positivo para los elementos rojiblancos, ya que hay dos casos particulares que podrían enfrentar complicaciones en selección, precisamente por no estar bajo el sistema de Milito. Se trata de Brian González y Richard Ledesma, quienes fueron llamados para desempeñarse como lateral izquierdo y lateral derecho, respectivamente, posiciones que no terminan de reflejar su rol habitual en Chivas. Y es que convocarlos pensando en esas posiciones podría jugarles en contra. Aunque ambos parten desde la banda en el esquema rojiblanco, Gabriel Milito los utiliza como carrileros, que como laterales tradicionales no se limitan a defender ni arrancar siempre desde el primer tercio de campo, sino que funcionan como mediocampistas exteriores, con constante proyección ofensiva, presencia en campo rival e incluso apariciones por el centro. Este cambio de sistema podría provocar que no logren brillar en el tri como lo hacen en Chivas, una situación que ya se ha visto con otros jugadores. El ejemplo más claro es Luis Romo, quien en el Guadalajara actúa como libero en una línea de 3 centrales, con libertad para conducir, lanzar en largo y sumarse al mediocampo, mientras que en selección ha sido utilizado como central clásico en línea de 4, con funciones mucho más limitadas ofensivamente. Por otro lado, Richard Ledesma podría ser el one-time switch y aún así no ser llamado al Mundial. Esta situación podría ser especialmente delicada para Richard Ledesma, quien deberá realizar el one-time switch si quiere ser considerado formalmente por Javier Aguirre rumbo al Mundial. El problema es que ni siquiera eso le garantiza un lugar, pues existe la posibilidad de que, aún renunciando definitivamente a la selección de Estados Unidos, el vasco no lo lleve a la Copa del Mundo, si considera que no encaja en su sistema más tradicional, un escenario complejo que podría frenar una apuesta clave en su carrera internacional. Y hasta aquí el video, no olvides en dejar tu like y decirnos qué opinas de estas 3 noticias que te acabamos de contar. Hasta la próxima.